¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, ya es viernes y de regalito un poquito de mol para irnos para el fin de semana. Es un concepto que se nos suele atragantar bastante, históricamente. A mis alumnos se atraganta bastante y es que es un concepto que al principio es un poquito complicado. Pero veréis que una vez que lo trabajemos lo suficiente, es un concepto simple. O sea, digamos que el fondo del concepto no es tan complejo, pero requiere de imaginación y es un razonamiento un poquito abstracto, sobre todo porque hablamos de números muy grandes, como sabéis. Entonces, vamos a verlo. Bien, chicos, ya estamos aquí en la pizarra y vamos a segmentar este vídeo un poco, digamos, en tres partes. Primero vamos a ver el concepto de mol, qué es esto del mol. Luego vamos a aplicarlo al cálculo de cantidad de moléculas de una muestra y luego lo aplicaremos a una reacción química, es decir, va a ser un vídeo largo. Así que quedad hasta el final, like and subscribe. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es eso de mol y por qué es necesario? Bien, el concepto de mol nace de la necesidad de saber cuántas moléculas hay en una muestra, porque en una reacción química lo que nos importa no es tanto los gramos que tenemos, que indica un poco la cantidad de materia, sino cuántas moléculas o cuántos átomos hay en esa muestra. Entonces, ¿cómo se inventó ese concepto? Sencillo. Veamos. Imaginemos una molécula, la que sea. Pues, o mejor, vamos a empezar con un átomo de carbono. Imaginemos que tenemos aquí un átomo de carbono. Bueno, de hecho, voy a hacer como si fuera el modelo de Dalton. Tenemos aquí un átomo de carbono. Carbono 12. Es decir, la masa de este átomo es 12 US. O sea, un átomo pesa 12 unidades de masa atómica. El concepto de mol nace de decir, bueno, yo no puedo determinar la masa de un átomo de carbono, es decir, es muy pequeña. La unidad U, esta que os he puesto aquí debajo, es una unidad muy pequeña, es la masa de un protón. No puedo en el laboratorio medir eso. ¿Qué magnitud sí que puedo medir en el laboratorio? Los gramos. Entonces, ¿y si inventamos una unidad, una cantidad de sustancia en la que en lugar de hablar de US, cuando hablemos de masa, podamos hablar de gramos, que sí que podemos pesarlos, determinar su masa? Es decir, imaginemos que de carbono no vamos a coger una molécula, sino que vamos a coger un montón. Vamos a meter un montón de estas moléculas en un paquete. Y en este paquete, que habrá muchísimas moléculas, voy a ponerlas, lo que sea, en azul, de carbono. Bueno, en este caso, perdón, hablo de átomos. Habrá muchísimos átomos iguales, habrá un montón, en todas direcciones. ¿Y este paquete qué masa tendrá? Pues este paquete tendrá una masa de 12 gramos. Y a este paquete le llamamos mol. Esto es un mol. Es la cantidad de átomos o moléculas necesarias para tener la masa en gramos con el mismo número que la masa atómica en UMAs. De hecho, por definición, el mol se define con un átomo de carbono 12. Curioso. Entonces, pero claro, ¿y si en lugar de carbono tengo otro átomo diferente? Bueno, de hecho voy a decir más. ¿Qué cantidad de átomos hay que coger de átomos de carbono para tener 12 gramos? Pues la cantidad es 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Todo esto os sonará a todos vosotros, porque si habéis visto este vídeo es porque vais un poco pelados en este tema, y este número es el número de Avogadro. Es decir, si cojo esa cantidad de átomos, tendré 12 gramos de carbono. Y 12 gramos de carbono, yo sí que puedo medir su masa. Es decir, yo puedo ir al laboratorio y medir 1, 2, 0,1, 20 gramos de carbono. Es decir, puedo saber cuántos paquetes de carbono tengo, cuántos moles de carbono tengo. Pero alguien podría venir y decirme, pero profe, ¿y si? Porque me llaman profe generalmente. ¿Y si en lugar de carbono tengo un átomo que es más grande, que tiene más masa? Por ejemplo, no lo sé, digamos azufre. Voy a dibujarlo más grande para que parezca más grande. En la vida real no hay tanta diferencia entre uno y otro. Bueno, sí que es bastante más grande, sí. No, tendré que buscar el dato, pero sí que el azufre es más grande que el carbono. Entonces el azufre, su número másico es 32. Imaginemos que el número másico medio del azufre es 32. Es 32,00 por ahí, creo que es. Entonces, la masa
media de un átomo de azufre es de 32, es de 32 US. Bueno, pues he hecho 32 y he puesto 35, perfecto. Vale. Entonces, si yo quiero tener un mol de azufre, lo que haré será coger un paquete. Este paquete, por supuesto, es imaginario. Y aquí dentro meteré átomos de azufre. Y voy rellenando ese paquete hasta tener 32 gramos. Porque eso es lo que es un mol. Un mol es la cantidad necesaria para tener un mol. Esto está fatal. Un mol. Pues un mol de azufre serían 32 gramos. Porque un mol es cuántos átomos tengo que coger de azufre para tener el mismo número en gramos que la masa atómica en unidades de masa atómica. En el azufre, en el caso del azufre, es 32. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué número es ese? Pues el número, para hacer sorpresas, es el 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Por qué es el mismo número? Pues es muy sencillo. Este número, chicos, el número de Avogadro, es el número que relaciona las U's, la unidad de masa atómica, con los gramos. Si yo tengo 6,022 por 10 a la 23 U's, 6,022 por 10 a la 23 U's, lo que tengo es un gramo. Son unidades de masa diferentes. Es como un factor de conversión de masa, simplemente. Lo que pasa que este concepto suele ser muy complicado para los alumnos generalmente, porque el número del que hablamos es un número muy grande. Pero conceptualmente se comporta exactamente igual que una docena, por ejemplo. Si yo os digo que tenemos 2 docenas de coches, o 2 docenas de personas, o 2 docenas de botellas de agua, la cantidad que disponemos de todas ellas es lo mismo. Es decir, son 24. 24 coches, 24 personas, 24 botellas de agua. La masa que tendrán es diferente, sí, pero la cantidad de cosa, de unidad de cosa, es la misma. Con el mol sucede lo mismo. Si yo tengo un mol de carbono, que son 12 gramos, o tengo un mol de azufre, que son 32 gramos, tengo masas diferentes, pero la cantidad de átomos es la misma. ¿Por qué la masa es diferente si la cantidad de átomos es la misma? Pues es muy sencillo, porque cada átomo de azufre tiene una masa superior a cada átomo de carbono. Pues si tengo una docena de coches, la masa total de esa docena será mayor que si tengo una docena de bicis, porque la masa de cada coche es mayor que la masa de bicis, aunque tenga el mismo número. Tengo 12 coches y 12 bicis. Conceptualmente, de verdad que es el mismo concepto, es un número, es una cantidad de cosas que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este concepto? Vamos a la segunda parte del vídeo. ¿Transición? No voy a hacer ninguna transición. Así que voy a beber agua. Entonces, ¿cómo podemos usar esto, por ejemplo, para saber cuántas moléculas hay en una muestra? Bien, imaginemos una muestra de, no sé, etanol, por ejemplo. El etanol tiene una fórmula molecular que es C2H6O. O sea, básicamente, si tuviera que dibujar una molécula de etanol, sería algo así. Digamos que el carbono es azul. De hecho, voy a poner carbono negro. Carbono. El hidrógeno lo voy a hacer azul. Hidrógeno. Y el oxígeno rojo. Oxígeno, hidrógeno. Esto, chicos, es una molécula de etanol, lo que comúnmente se conoce como alcohol etílico. Entonces, fijaos. Esta es la molécula que tenemos. Voy a ver si puedo hacer zoom y se ve un poquito mejor. Aquí tenemos carbono. En rojo tenemos oxígeno. Y en azul tenemos hidrógeno. Vale. Entonces, imaginemos que tenemos una muestra de, no sé, digamos 100 gramos. Tenemos 100 gramos de etanol. Esto, como veis, es una cantidad que se puede medir en el laboratorio. Podemos coger un vaso, ponerlo en la báscula e ir añadiendo hasta tener unos 100 gramos más o menos de etanol. Vale. La pregunta podría ser, ¿y cuántas moléculas de etanol puro hay ahí dentro? Suponiendo que fuera etanol puro.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que saber es cuántos moles tenemos. Claro, pero para saber cuántos moles tenemos que saber cuánto pesa, cuál es la masa de un mol de etanol. Bueno, lo primero es ver cuál es la masa de una molécula solo de etanol. Bueno, una molécula de etanol, su masa molecular, voy a poner ET, será, pues, la masa de carbono, porque tenemos 2 átomos de carbono, pues serán 12 más 12, ¿no? La masa de los 2 átomos de carbono. Perdón, hay que buscar datos en tabla periódica de masas atómicas. La de carbono es 12, la del oxígeno es 16 y la del hidrógeno es 1. Entonces, una vez sabemos la masa de cada átomo, la masa de la molécula solo será la suma de las masas de los átomos que la forman, ¿no? Entonces, pues tenemos 2 de carbono, 12 más 12, más 1 de oxígeno, 16, más 1 de cada hidrógeno. Pues hay 6 hidrógenos, 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Supongo que lo habéis pillado ya, hay que hacer multiplicaciones. Una operación matemática muy compleja. Entonces será 12 por 2, porque tenemos 2 carbonos que tienen una masa de 12, más 16, porque tenemos un oxígeno, más 6 por 1, porque tenemos 6 átomos de hidrógeno. Y la suma será, pues 12 por 2 son 24, 24 y 16 son 40, 40 más 6 son 46. Ese, chicos, es la masa de una molécula de etanol. Pero alguien puede decirme, vale, esa es la masa de una molécula, pero yo quiero saber la masa de un mol, porque tengo que pasar de gramos a moles. Bueno, pero es que el mol, el concepto se ha inventado para eso, porque este 46, que es la masa de una molécula sola, coincide con los gramos que pesa un mol de etanol. Entonces, un mol de etanol son 46 gramos. Si tengo 100 gramos, si lo pensáis, tendremos un poco más de 2 moles de etanol. ¿Cómo podemos sacar ese número? Saber cuántos moles de etanol tenemos. Bueno, pues se puede hacer o dividiendo directamente, es decir, repartiendo estos 100 gramos, repartirlos en paquetes, o sea, una división en paquetes de 46 gramos, o podemos hacer un factor de conversión. Yo personalmente prefiero la división, porque la división, digamos que representa que entendéis mejor este concepto, pero con el factor de conversión no vais a equivocar. Pondríamos gramos abajo, aquí lo que queremos saber son moles, ¿vale? Pondríamos gramos abajo, mol arriba. ¿Qué relación hay entre gramos y mol de etanol? Pues un mol son 46 gramos, como hemos calculado antes. Si os fijáis, los gramos se nos van y ahora nos queda calcular 100 partido 46. ¿Qué nos da 2,17? Pues tenemos, en rojo no, tenemos 2,17 mol. Es decir, tenemos 2,17 paquetes. Pero claro, lo que he preguntado no son los moles, es el número de moléculas que tenemos ahí dentro. Bueno, pues si sabemos cuántos paquetes tenemos, si queréis, comillas, docenas, y sabéis cuántas moléculas hay en cada paquete, es muy sencillo, solo habría que multiplicar. También se puede hacer con factor de conversión. Voy a hacerlo con factor de conversión. Tenemos 2,17 mol y quiero convertir estos moles en moléculas. ¿Qué relación hay entre mol y molécula? Pues que en cada mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Si lo calculáis, lo que nos da es que tenemos 1,31 por 10 elevado a 24 moléculas de etanol. Molécula arriba, molécula abajo. Como veis, es sencillo en el fondo. Es decir, lo primero que hacemos es saber cuál es la masa de un mol. Es decir, la masa molecular que hemos hecho aquí. Una vez que sabemos la masa de un mol y sabemos la masa que tenemos nosotros, pues nosotros ya podemos determinar cuántos moles tenemos, cuántos paquetes tenemos. Hemos repartido esta masa que tenemos en paquetes de 46 gramos, que es un mol. Y nos ha dado 2,17 moles. Ahora, como sé
las partículas, las moléculas que hay en cada mol, solo me queda multiplicar. Puesto que tengo 2 paquetes y un poquito más, es decir, lo que tenemos es, si lo dibujo rápidamente, si tengo 2 paquetes y un poquito más, porque son 2,17, ¿vale? Si tengo un paquete de 6,022, otro de 6,022 y otro que es un poquito menos de 6,022, solo me queda ver cuántas moléculas hay aquí en total. O sea, multiplicar 2,17 por, es decir, los paquetes que tengo, por las moléculas que hay en cada paquete dentro. ¿Vale? No es tan complicado. Incluso podríamos saber cuántos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno tenemos. Porque si lo fijáis, es sencillo. Estas son las moléculas que tenemos. 1,31 por 10 a la 24. Es un número grande. Pero, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? Bueno, fijaos en la molécula. Esta molécula, por cada molécula que tengo un átomo de oxígeno. Pues si tengo este número de moléculas, ¿cuántos átomos de oxígeno tendré? Pues los átomos de oxígeno serán pues los mismos, 1,31 por 10 a la 24 átomos. ¿Verdad? Es sencillo, porque en cada molécula hay un átomo, ¿vale? ¿Y de carbono? Pues bueno, en cada molécula hay 2 átomos de carbono. Si tengo este número de moléculas, solo tengo que multiplicarlo por 2, puesto que en cada molécula hay 2 de carbono. Es como si tengo 100 bicis, ¿cuántas ruedas tengo? 200. ¿Cómo es tan sencillo? Porque sé las ruedas que hay en cada bici. Esto funciona igual. El número de átomos de carbono será 1,31 por 10 elevado a 24 por 2. Que serán 2,62 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. ¿Y de hidrógeno? Pues igual, pero en lugar de ser por 2, es por 6, porque en cada molécula de etanol hay 6 átomos de hidrógeno. Pues será 1,31 por 10 elevado a 24 por 6. Si lo hacéis, os da 7,86 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Fijaos cómo con este concepto hemos conseguido saber incluso cuántos átomos hay de cada elemento en esa muestra que tenemos en el laboratorio, que sí que hemos podido medir nosotros. Aquí radica la importancia de este concepto de mol, ¿no? Que nos facilita mucho, entre comillas, estos cálculos. Y ahora llegamos a la tercera parte del vídeo, la más complicada, el cómo aplicar esto a una reacción química. Es decir, ¿esto cómo me puede ayudarme a mí a calcular cuántos gramos de productos van a formar en una reacción química? Bueno, vamos a verlo. Imaginemos una reacción que vamos a hacer una reacción, voy a ver si no se complica demasiado, por ejemplo una descomposición. La descomposición del carbonato de calcio, CaCO3, que es un sólido, aunque esto en principio nos da igual el estado en el que se encuentre, que va a producir CO2 más óxido de calcio. CO2 es un gas, más óxido de calcio, que es un sólido. Lo primero que tenemos que hacer en una reacción química es ver que esté bien ajustada. Es decir, que el número de átomos entre reactivos y productos sea el mismo, porque los átomos en una reacción química no pueden crearse ni destruirse. Entonces, como veis, tenemos un átomo de calcio en los reactivos, uno de calcio en los productos, perfecto. De carbono tenemos uno en los reactivos y uno en los productos, perfecto. Y de oxígeno tenemos 3 en los reactivos y 3 en los productos. Pues esta reacción ya está ajustada. Ahora, ¿qué significa? De hecho, voy a poner una cosa. Voy a poner los números 1, 1 y 1. Esto los obviamos generalmente, pero quiero que lo veáis. ¿Qué representan estos unos? Lo que representan es que cada molécula de carbonato de calcio produce una molécula de CO2 y una molécula de óxido de calcio. Pero, ¿y si en lugar de moléculas hablamos de en moles? Porque al fin y al cabo es una proporción. Es decir, si tuviéramos, no sé, 1000 moléculas de carbonato de calcio, producirían 1000 moléculas
de CO2 y 1000 moléculas de óxido de calcio, ¿no? O sea, la proporción es 1:1. Y si en lugar de tener 1000 tenemos un número más loco, tenemos un número, lo podría borrar, pero bueno, tenemos un número que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuántas moléculas de CO2 se formarán? Pues 6,022 por 10 a la 23. ¿Y cuántas moléculas? ¿Y cuántas de óxido de calcio? 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Es decir, un mol de carbonato de calcio producirá un mol de CO2 y un mol de óxido de calcio. Eso es lo que significa el ajuste químico. A partir de ahora, cuando hagamos un ajuste de reacción química, no hablaremos de moléculas, sino que hablaremos de moles, porque la proporción es la misma. Ahora voy a borrar todo esto para poder hacer cálculos aquí. Vale, imaginemos que vamos a descomponer una masa de carbonato de calcio que podamos medir. Por ejemplo, no sé, 150 gramos de carbonato de calcio. Y yo lo que quiero saber es qué masa de CO2 se va a producir y qué masa de óxido de calcio se va a producir. Voy a poner interrogantes, no lo conocemos. ¿Cómo podemos hacer ese cálculo? Bueno, tenemos un pequeño problema. Y es que el ajuste de reacción que hemos hecho, lo que me dice es la proporción entre los moles, no entre los gramos. Por lo tanto, lo que yo quiero saber son los moles primero, siempre. En toda reacción química lo que queremos saber es cuántos moles tenemos, de alguno de ellos, porque el resto lo deduciremos con facilidad. Entonces, lo primero es calcular cuántos moles de carbonato de calcio tenemos. Bueno, para eso necesitamos datos. ¿Qué vamos a hacer? Buscar en tabla periódica. Si buscáis en tabla periódica encontraréis que la masa atómica del calcio es aproximadamente 40 US. La masa atómica de carbono es 12 US y la masa atómica del oxígeno es 16 US. Por tanto, la masa molecular del CaCO3, carbonato de calcio, es de pues 40 más 12 más 16 por 3 es de 100 gramos por mol. ¿Vale? La masa molecular del CO2 serán 12 de carbono más 16 por 2 del oxígeno. Hay dos oxígenos, pesan 16. Y esto me va a dar 44 gramos por mol. Y del óxido de calcio, CaO, será 40 más 16, o sea, 56 gramos partido mol. Entonces, ya tenemos la masa molecular de cada uno de ellos. Voy a borrar datos de masa atómica, ya no los quiero para nada. De hecho, voy a borrar todo esto. Entonces, ahora tenemos las masas moleculares, las voy a mover aquí para tenerlas al lado, porque las vamos a usar ahora. Tenemos ya las masas moleculares de cada uno de los reactivos y productos de la reacción. Entonces, ahora con la masa molecular, sabiendo la masa que tenemos, podemos sacar los moles de carbonato de calcio. Moles de CaCO3. Si lo pensáis, se puede hacer con factor de conversión de nuevo, pero si lo pensáis, es una división. Estamos repartiendo los 150 gramos que tenemos en paquetes de 100 gramos. O sea, 150 gramos partido 100 gramos partido mol. O sea que tenemos 1,5 mol de carbonato de calcio. Tenemos 1,5 paquetes de carbonato de calcio. Entonces, ¿cuántos moles de CO2 se van a producir? Fijaos en la reacción. Cada mol de carbonato de calcio produce un mol de CO2. Si reaccionan 1,5 moles de carbonato de calcio, de CO2 se producirán los mismos, 1,5 moles. Se puede hacer con factor de conversión de nuevo. Yo prefiero hacerlo con lógica, es decir, poner que los moles de CO2 son iguales que los moles de CaCO3 en esta reacción, claro. Cada reacción es diferente. Con factor de conversión, ¿cómo se haría? Pues moles de CO2 será igual a 1,5 mol de
CaCO3 por mol de CaCO3 abajo, mol de CO2 arriba. Cada mol de carbonato de calcio produce un mol de CO2, como podéis ver. Entonces tachamos esto si queremos, para verlo más claro, y tenemos que de CO2 se van a producir pues 1,5 mol de CO2. Y de la misma forma, sabemos que de óxido de calcio también serán los mismos que de CO2, que será 1,5 mol de CaO. Fijaos cómo, voy a subrayar esto, las soluciones. Fijaos cómo los moles de óxido de calcio los puedo sacar a partir de los moles de CO2 o de los moles de carbonato de calcio, de cualquiera de ellos, porque la proporción en que reaccionan siempre es la misma en una reacción química. Puedo usar el que yo quiera, que me venga más cómodo. Si alguien ha sacado los de óxido de calcio a partir de los de carbonato de calcio, también es correcto, por supuesto. Ahora, nos queda sacar la masa de cada uno de ellos. Y es muy sencillo, porque si sabéis los paquetes que tenemos, los moles que tenemos, solo nos queda pasar de mol a masa de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuánto valdrá la masa de CO2? Uy, he dejado esto puesto. ¿Cuánto valdrá la masa de CO2 producida? Bueno, pues si tengo 1,5 paquetes, 1,5 mol, tengo que multiplicar por lo que pesa cada paquete. O sea, 44 gramos partido mol, que es lo que pesa cada paquete de CO2. 1,5 por 44, si lo hacéis, os dan 66 gramos de CO2. Y ahí ya tenemos una solución. Es decir, hemos podido determinar, sabiendo la masa de carbonato de calcio que va a descomponerse, hemos podido saber qué masa de CO2 se ha formado. Y por supuesto también de óxido de calcio. Serán 1,5 mol de óxido de calcio que hemos obtenido por la masa molecular del óxido de calcio, que es 56 gramos partido mol. Si hacéis 1,5 por 56, os da, pues, a ver, 23 y... si no veo mal, da 84 gramos. Sí, 84, porque 56 por 1 es 56, más 56 por 0,5 son 20... no, aquí tiene que haber un error. Me he equivocado en algo. A ver, maldición. Sí, da 84 gramos. Error mío mental, ya está. Da 84 gramos de óxido de calcio. Si habéis llegado hasta aquí, os merecéis saber esta pifia mía. Entonces, ahora alguien pensaría, pero ¿cómo puede ser si de 150 gramos de reactivo, cómo puede ser que de productos se han formado, no sé, 84 y 66? Si os fijáis, si sumamos 84 y 66, lo que obtenemos son 150 gramos, puesto que la materia, en principio, ni se crea ni se destruye. Y con esto, chicos, concluimos la explicación del concepto de átomo, del concepto de mol, y espero que os haya servido también ver cómo se aplica, porque lo importante de este concepto es el cómo lo aplicamos, el cómo podemos a partir de este concepto tanto aplicarlo para una reacción química, sabiendo cuánto reactivo y cuánto producto se va a producir o consumir, y cuántos átomos o moléculas tenemos en una muestra. Es decir, es un concepto, si lo pensáis, bastante potente en ese sentido. Y lo usaréis en vuestra vida académica hasta que decidáis alejaros, desgraciadamente, de la física y química. Así que, chicos, espero que os haya ido bien, espero que lo entendáis. Sobre todo, trabajad muchos problemas referidos a esto. Recomiendo que trabajéis problemas diferentes, con diferentes enunciados, reactivos, productos, diferentes ajustes, para poder entender mejor este concepto tan bello. Así que, nada, chicos, nos vemos el lunes. Saludos.